Es la noche de César, con César Vidal. Es radio. Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Pues le he dado otra oportunidad hoy a Rodríguez Zapatero y he estado escuchando su discurso y la verdad que he llegado a la misma conclusión que tenía antes, ¿no? Es decir, que escasito nivel intelectual tiene este señor, ¿eh? Es decir, Sí. ¿cómo ha conseguido llegar a ser presidente de gobierno? Y qué mala suerte hemos tenido que haya sido presidente de gobierno en una etapa tan difícil para el país, ¿eh? Pero es curioso porque en esta fase del discurso de su intervención decía que él había extraído 3 lecciones de la crisis. Una lección a nivel mundial, otra lección a nivel europeo y otra última lección a nivel de España. Dije, caramba, suena bien, a ver qué lecciones ha extraído, ¿no? Y las lecciones que había extraído son, a nivel mundial, que con la globalización los países que van hacia adelante son los emergentes y que los países que están arriba, esos no tiran para adelante. Primera conclusión. Bien. Segunda lección, a nivel europeo, que hay que ampliar las fronteras, que eso es fundamental. La Que Turquía, Europa, me imagino, ¿no? que hay que ampliar las fronteras todavía más. Es decir, un contrasentido según lo que está sucediendo en este momento, que estamos viendo que eso no tiene sentido, ¿no? Que estamos yendo cada vez más hacia la zona euro, a ver si somos capaces de reducir cuanto más Europa, mejor lo podemos controlar. Y a nivel España, apostaba por la innovación y por las reformas. Que sin innovación y sin reformas no saldríamos de esta. Eso dicho por él no está mal, ¿eh? Claro, pero o sea, sin reírse ni un momento, ni sonreír, ¿eh? Es decir, con toda seriedad y mirando al público con la cara circunspecta. Totalmente serio, claro. Digo, yo no lo voy a escuchar ya más tiempo porque me voy a poner de mal humor, ¿no? Es decir, que en este momento Rodríguez Zapatero sea el inductor de las reformas que necesita nuestro país, suena un poco a broma. Suena un poco incluso a falta de respeto hacia los ciudadanos, ¿no? Sí. Hombre, que hable de reformas cuando, él ha anunció durante su última legislatura varias reformas. Bueno, a él le obligaron a anunciar. Le obligaron ¿no? a anunciar y se quedó en eso, en un mero anuncio. Es decir, no aplicó ninguna reforma estructural. Pues sinceramente, las lecciones que ha aprendido presuntamente Rodríguez Zapatero, pues da muestra inequívoca de cuál ha sido, ¿no?, su calibre a lo largo, como presidente del gobierno y ahora como expresidente. Es decir, no ha aprendido nada. No ha aprendido nada porque si dice que con la globalización solo avanzan los emergentes, pues aún le queda mucho por aprender. Evidentemente avanzan los emergentes y los que no son emergentes y son países desarrollados, siempre y cuando abracen la globalización y abran sus mercados al comercio exterior y liberalicen sus economías, y etcétera, etcétera. tengan libertad y trabajen la competitividad y es decir, sobre todo libertad, que es lo que él no ha permitido en la época en la que ha estado de presidente de gobierno. Pero claro, después de 8 años, caramba, que por muy poco inteligente que seas, te relacionas con gente de un cierto nivel, ¿no? Adquieres mensajes de mucho nivel. Y al final esos eran los 3 mensajes que él transmitió a la audiencia socialista que está hoy en Sevilla, los 3 mensajes que él había aprendido de esta crisis, ¿no? Sí, me pareció francamente muy pobre por parte de una persona que ahora a partir de ahora todos los viajes que haga pues es un representante de nuestro país, ¿no? A mí una de las partes que más me sorprendió de su discurso fue cuando hizo alusión al valor de la cultura en España, ¿no? Y el conflicto, las críticas que ha recibido a lo largo de los últimos años por ese movimiento de apoyo de los artistas de La Ceja a Zapatero, que luego posteriormente le dieron la espalda, ¿no? Cuando dejaron de recibir ayudas. Dejaron de recibir ayudas y cuando Zapatero se vio obligado a aplicar reformas que tenía que aplicar porque si no este país se iba directamente a la quiebra. A mí es una de las partes que más me ha sorprendido porque ha elogiado el valor de la cultura en España. Hay que recordar que la cultura en España no tiene ningún peso a nivel internacional. Los grandes artistas, a nivel de cine, por ejemplo, que es quizás lo más conocido, que han triunfado son aquellos que han ido a Hollywood, ¿no? Que es la gran industria estadounidense del cine de toda la vida y que no recibe subvenciones públicas, que es justo lo contrario que sucede aquí en España.
¿Pero no cree usted que él ha identificado la cultura con la cultura de la ceja? Ah, bueno, Hombre, por supuesto. Es decir, que la no hay cultura otra, soy yo. no hay otra. Es decir, la cultura soy yo. Al final lo que ha dicho es la cultura soy yo. Por eso me han dado hasta en la ceja. Claro, es que igual esa no es la cultura, oiga. No hay No, otra. no, no lo es, pero es verdad que esa es la identificación que hay, o sea, la cultura es la suya y lo que no, pues ya se sabe, las tinieblas externas y las llamas de la hoguera, no es otra cosa, ¿no? Por cierto, que ya que se ha despedido oficialmente en este cónclave, Qué gran alivio. en este cónclave socialista, bueno, hay que recordar, yo supongo que mucha gente no lo sabe, pero uno de los sitios más queridos por Rodríguez Zapatero en León, en su tierra, su ciudad natal, es un pequeño bar. Allí en León es muy tradicional irse de tapas y hay muchos bares y demás, ¿no? Y bueno, Zapatero era un asiduo de un bar que se llamaba El Infierno. Y Del que nunca debió salir. efectivamente, entonces parece ser que Es que me lo ha puesto usted. en Petit, Que era, en Petit Comité, para en Petit marcar el Comité, gol. Zapatero, una de las visitas que hizo a León, confesó que bueno, que lo que más echaba de menos de su etapa de presidente es que no tenía la oportunidad de poder ir, como hacía como estudiante de Derecho, al infierno, a tomar esas tapas en el infierno. Bueno, Bueno, pues ahora yo creo que acabará yendo, está ¿no? a tiempo de volver al infierno, No, que es sí, evidentemente, efectivamente, donde nunca tenía que haber salido. El problema es el infierno que ha dejado él. Exactamente, el problema es que nos ha dejado a nosotros. Y ya que estamos hablando de estos personajillos, sí que me gustaría también comentar, bueno, el mensaje de Obama en el famoso desayuno religioso, diciendo que los ricos deben de pagar más porque los que más han tenido, a los que más se les ha dado, son los que más tienen que dar. Es Porque decir, Jesucristo le subiría los impuestos a los ricos. y porque Jesucristo era socialista seguro. Es decir, entonces que todo su prestigio en el teatro, en la radio, en la historia, etcétera, etcétera, se lo han regalado a usted. No vaya a pensar que se lo ha ganado usted con su esfuerzo. No, Es decir, nunca es ese se me hubiera mensaje, ocurrido. es curioso, incluso cuando traspasa la frontera de nuestro país, el mensaje ese socialista de, bueno, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, no, es o te lo dan o no te lo dan, simplemente. Hay una cosa, o sea, el mensaje de Obama es totalmente equivocado, pero es justo al revés, es decir, los ricos, la gente que ha progresado en la vida gracias a sus empresas, son los que más dan a la sociedad. Por eso son Exactamente, ricos. ya lo dan, ya Es lo decir, dan. el fundador de Facebook es multimillonario porque su invento, su gran obra, esa herramienta que es una red social, bueno, pues por antonomasia, consigue comunicar e interconectar a cientos de millones de personas. Hace como medio año, aproximadamente, mes arriba, mes abajo, estuvo Shimon Peres, que pertenece a la Internacional Socialista desde hace décadas, estuvo en Madrid. Y entonces nos invitaron a tomar café con él una tarde a 6 o 7 personas. Una reunión, en fin, especial para hablar de cosas diversas. Lo que voy a contar ahora no era off the record, o sea que creo que no habrá problema en que lo cuente. Y en un momento determinado alguien le preguntó por el socialismo del futuro. Y entonces él dijo que él había sido socialista toda su vida, pero que el socialismo se adaptaba. Y dice, porque hay cosas que no se pueden mantener. Dice, por ejemplo, una persona que en un momento determinado crea, y no puso el ejemplo de Facebook, pero puso otro ejemplo parecido, no recuerdo ahora si era Microsoft o alguno de estos, dice, una persona que crea una empresa de ese tipo, que beneficia a decenas de millones de personas en todo el mundo, que tiene decenas de miles de empleados y que hace avanzar y progresar el mundo, dice, ¿cómo vas a considerar que es un enemigo del pueblo? Efectivamente. Y claro, y comentaba otras cosas de Bill Gates, era del que hablaba. Y de hecho puso 2 o 3 ejemplos de este tipo que decías, oye, este hombre ha llegado ya a una edad provecta, pero con mucha sensatez, ¿no? O sea, como diciendo, el socialismo del futuro no puede ser el del pasado, porque es un disparate. Es decir, esta gente son un bien para la humanidad, todo lo contrario a lo que pueden pensar los demás, ¿no? Y llamaba mucho la atención, porque en un momento determinado hizo comentarios de un optimismo sobre el futuro que a mí me parecían un poco exagerados, pero mencionaba, por ejemplo, eso, ¿no? Dice, es que esa visión, dice, ya no la podemos mantener los socialistas porque no se corresponde con la realidad. Dice, reconozcamos que no es igual, no son las situaciones de los obreros en el siglo XIX, no podemos mantener eso porque es no saber la sociedad en la que hay.
yo lo estaba viendo y yo decía, madre mía. Luego me contaron una entrevista que había tenido en el Ministerio de Trabajo con el titular de la cartera, y no voy a decir que Simón Pérez salió santiguándose porque es judío, pero vamos, debió de salir por el equivalente, ¿eh? O sea, horrorizado de cuál era la situación de trabajo aquí en España y que cómo se podía plantear la política laboral que se planteaba y todo lo demás. Y es que hay gente que se ha quedado en el siglo XIX. Pues que se lo digan a Rubalcaba y Chacón, ¿no? Que aún defienden este mensaje, bueno, pues el que también defiende Obama, que es el de no, al rico en lugar de facilitarle las cosas debido precisamente al enorme beneficio que genera a la sociedad, lo que hay que hacer es lo contrario, hay que castigarlo fiscalmente, y si se le suben los impuestos hasta el 80% de IRPF, pues el 80%, y por qué no el 90%, ¿no? Exactamente, que se fastidie. Yo eso iba a decir que es lo que he hecho en falta, y pensé que, hombre, después de Zapatero iba a venir una etapa un poco más enriquecedora intelectualmente para el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Es decir, pero no veo debate. No da la sensación. No veo ningún... No sé cuál es el ¿Y debate. si el número 2 de debate. Rubalcaba es Pachi López? Es que uno ve los que van a venir después y aquello que decía Oscar Wilde de bienaventurados nuestros discípulos porque le darán nuestros defectos, bueno, este caso es tremendo. Y es que a Karma Chacón, nada más que la veo aplaudir. No, Karma Chacón es algo... Es lo único que le he escuchado, aplaudir y cambiar de nombre. Traducir su nombre del catalán al español. Es lo único que le he oído. No sé cuál es su argumentación de socialismo de futuro. Yo me he leído el recetario que han elaborado en materia económica y es para echarse a temblar. Sí, Es decir, totalmente. Es para echarse a temblar. Y cuidado porque uno de sus aliados es Tomás Gómez, que aún es peor. Dios es decir, mío, Tomás Gómez mío. es casi Izquierda Unida. Es casi Izquierda Unida a nivel económico. Este hombre no duda en más defender... sueldos, ¿eh? Sí. Eso también. Yo creo que solamente hay una persona que está encantada con Tomás Gómez, que es Esperanza Aguirre. Sí. Sobre todo porque arrasa en cada debate, Claro. lo deja a la altura del betún. Es tremendo. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa? Bueno, pues todos destacan el recorte de las remuneraciones de los banqueros intervenidos, además con un titular que empieza igual en todos los periódicos. Expansión. Drástico recorte del sueldo de los banqueros con ayudas. El Economista. Drástica rebaja de los salarios para todos los banqueros rescatados. Y 5 días. Drástico recorte de sueldos a los directivos de cajas con ayudas. Bueno, ya lo hemos comentado. Otra noticia bastante relevante también es la línea ICO, ¿no? El Economista, el ICO abre una línea de crédito de 10.000 millones para las autonomías. 5 días el gobierno prestará 10.000 millones a las autonomías. Y bueno, ya hemos tenido también ocasión de comentar que a mi juicio aquí al menos se están mezclando dos cosas, porque una cosa es que si tú has autorizado un determinado endeudamiento, se ha producido un determinado endeudamiento, si no quieres que esa autonomía quiebre, que sería una opción, pero hasta el momento se ha dicho que no se va a dejar ninguna autonomía quebrar, tú no puedes condicionar la ayuda ICO a que se cumplan los objetivos de déficit de 2012. Esos objetivos de déficit los podrás imponer por la fuerza interviniendo la autonomía, por ejemplo, pero no dificultando su financiación. Y si realmente quieres poner trabas a su financiación, pues abre la posibilidad de que quiebren y de que se disciplinen por esa vía, pero se está aquí jugando con... Y una pregunta, ¿al gobernador del Banco de España se le va a limitar también sus ingresos porque él es corresponsable de la situación del desastre de las cajas de ahorro, y además se ha demostrado que ocultó información sobre algunas cajas de ahorro? Quiero recordar que el señor gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez es el funcionario público del Estado que cobra una mayor remuneración, superior a los 200.000 euros. Creo que no está eso en debate, no está encima de la mesa ni que se le recorte el salario y mucho menos que deje el cargo. Bueno, en fin, esto lo que permitirá, don César, es que podrá escribir muchos más artículos de por qué no cambiamos. Es decir, es que la cultura no cambia así. No, yo estoy convencido de que la cultura no... Hombre, lo que pasa es que yo creo que a veces sí se producen cambios si uno se da cuenta de que tiene 2, 3 generaciones por delante. Es decir, claro, cuando tú dices, o sea, dentro de 2 o 3 generaciones, o sea, que con la edad que tengo no sé si lo veré, bien, produce una cierta tristeza. Pero yo creo que si uno piensa la dirección en la que va y ese rumbo se mantiene y tiene las ideas claras, pues en 2 o 3 generaciones, que no es tanto tiempo para la historia de una nación, sí que pueden producirse cambios importantes. Hemos perdido esas generaciones últimamente, o sea que quiero decir que hay cosas que pudimos hacer bien y no las hemos hecho, pues habrá que intentarlas hacer bien. Desde luego, lo que está bastante claro
es que hay cosas que se pudieron hacer bien hace 30 y tantos años y las hemos hecho mal. Y eso se está viendo ahora. Bueno, intentemos hacerlas bien y por lo menos comenzar el camino, ¿no? Yo siempre he pensado que las crisis, como su mismo nombre indica, Sí. es un periodo de cambio. Cierto. Eso es lo que significa una crisis, ¿no? Y de juicio. Y de Sí, juicio, es lo que significa Hay en que griego. cambiar y por lo tanto hay que verlo como una oportunidad. Aparte de que la crisis, sin lugar a dudas, es el inicio de la recuperación económica, puesto que el problema no es que estemos en crisis, sino estamos en crisis porque hemos cometido una serie de errores brutales en el pasado, ¿no? Y por lo tanto hay que depurar esos errores. Y sin embargo yo lo que percibo hasta el momento, incluso con el cambio de gobierno, es que esa oportunidad de cambio para tratar de hacer las cosas bien no se está aprovechando. Al menos en lo que es en materia económica, es cierto que se están aprobando reformas, pero también es cierto que no hay grandes cambios en comparación con lo que había anteriormente. Y es más, por ejemplo, en materia fiscal es mucho peor de lo que había anteriormente. En materia financiera se ha hecho un cambio que avanza, pero que se queda enormemente corto. En materia de estabilidad presupuestaria, han aprobado una serie de reformas para tratar de controlar el déficit público de las administraciones públicas, que no va a conseguir controlarlo, y encima lo que están haciendo con medidas concretas es rescatando a los políticos irresponsables. Por lo tanto, no veo, sinceramente, cambios en materia económica. Ciertos avances en algunas áreas, pero muy escasos y muy muy lejanos en comparación con lo que hay que hacer, porque no estamos en una mera recesión económica como la del año 93. Estamos en una auténtica riesgo de depresión económica. Llevamos 5 años de crisis y el problema es que si no se hacen las cosas bien, esto se puede prolongar mucho más. Estamos acercándonos a una tasa de paro muy próxima a la que tuvo Estados Unidos en la época de la Gran Depresión, por ejemplo. No, bastante mayor que la de la Gran Depresión. Estados Unidos no tuvo nunca una tasa de desempleo como esta. O sea, vamos, ni lejanamente. Es más, ya quisiéramos nosotros la tasa de desempleo que tenía Estados Unidos en algunos de los periodos de la Gran Depresión, ¿eh? O sea, que esa es la realidad. Incluso, bueno, incluso lo que tiene ahora, que por cierto sigue bajando el paro en Estados Unidos, a pesar de Obama. Ahora mismo está en el 8 y 8 y pico. pico. 8,3 hoy. 8 y pico. 8 y 8,3 pico y están confiando en que baje, porque si llegara, por ejemplo, creo que andaba en torno al 7,4, 7,5, que era lo que tenía Reagan al final del primer mandato, piensan que Obama puede ser reelegido. Sale otra vez. Entonces, está por ver, porque vamos a ver, parece ser que finalmente Gingrich no va a ser el candidato republicano y eso le da posibilidades al Partido Republicano. Si Gingrich es el candidato del Partido Republicano, ya podemos contar con Obama para 4 años, sinceramente. Pero bueno, en fin, como dicen los ingleses, viviremos y veremos. Don Francisco, don Manuel, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio. Para todas aquellas